En común, la señora Pita Cárdenas. Cárdenas, presidenta. Cárdenas, vale, perdón. Buenos días, muchas gracias, presidenta. Bienvenido, ministro. ¿Cómo está? Le ha tocado a usted una responsabilidad esencial en lo que es el enunciado del artículo 1 de la Constitución, del Estado social, democrático y de derecho, ¿no? Porque efectivamente el sistema de seguridad social constituye un pilar central en ese estado maltrecho, estado de bienestar de nuestro país, ¿no? Es un instrumento efectivamente no solo retributivo y de solidaridad intergeneracional, sino que es un elemento que procura seguridad a la ciudadanía ante la incertidumbre que usted citaba, y que ha impulsado además la estabilización y la expansión del crecimiento económico y el mantenimiento de la demanda agregada, que eso es importante. De hecho, la Caja de la Seguridad Social, ya lo vimos en su gráfico, ha tenido superávit hasta el año 2009. Efectivamente, su vocablo de solvencia se sustenta sobre estos datos empíricos, ¿no? ¿Por qué entonces la incertidumbre que usted citaba? Es que un día la sociedad española, los pensionistas, nuestros jóvenes se levantaron con una epifanía y dijeron, ¿es que no va a haber pensiones? No, no. Esto se produce porque ante cualquier situación de crisis que ha pasado en nuestro país, y viene siendo así desde los años, de finales de los años 80, la seguridad social ha venido sufriendo reforma tras reforma que lejos de asentarla o de blindarla como ese pilar central del estado de bienestar, pues ha supuesto, por el contrario, un avance en esos planteamientos neoliberales que usted conoce, ¿no? Que buscan la legitimación del recurso al mercado y una visión individualista para la satisfacción de las necesidades sociales, ¿no? Por tanto, de ahí se genera la incertidumbre, que además se acentúa con ese decenio negro del 2008 al 2018, porque bajo ese paraguas se acrecenta, ¿no?, ese relato del déficit excesivo, del gasto excesivo, del factor demográfico que usted ha citado, que es manejable, sin embargo, pero que se ha vendido como un elemento narrativo, cuando todos sabemos que el déficit que se generó, el déficit no vino porque se gastara más, el déficit vino precisamente porque se recaudaba menos, ¿no? Todos sabemos cuáles fueron los factores de esa menor recaudación. Ahí, en ese momento, por los responsables públicos, no se buscó otra fuente de financiación, ni para la seguridad social, ni para la defensa de los maltrechos servicios públicos que hoy tenemos, ¿no? Al contrario, bajo ese discurso recurrente de la sostenibilidad y del gasto del sistema de pensiones y el impulso del envejecimiento como algo, inexorable, se adoptaron medidas como aumento de la edad de jubilación, aumento del periodo de cotización, el índice de revalorización famoso y el mal llamado factor de sostenibilidad, un factor según el cual el cálculo inicial de la pensión de jubilación debía tener en cuenta la esperanza de vida de nuestras personas pensionistas en el momento en que accedía a la pensión, induciendo a una sensible rebaja en la cuantía a percibir. Se estimaba que la media supondría una reducción en torno al valor de las pensiones de un 5% en una década, de manera que en el 2050 se podían bajar hasta un 20%. De ahí nace la incertidumbre. No fue la epifanía, ¿no? En fin, todas estas medidas contravienen el artículo 41 de la Constitución y ya no le digo el 50, ¿no? ¿Cuál era el fin de estas reformas realmente? Pues mire, amparadas supuestamente en razones de índole demográfica y en exceso de gasto, ir hacia un nuevo modelo de pensiones, públicas de carácter asistencial y que debían ser complementadas, como no, con esas pensiones, eso que se llama pensiones privadas, y que son privadas, o sea, pertenecen al ámbito de lo privado. Aquí lo que nos corresponde en el Pacto de Toledo y de las instituciones públicas es responder y mantener el sistema público de pensiones conforme establece nuestra Constitución, ¿no? En fin, todas estas medidas bien vendidas en esos vendedores de paquetes de verdad, que se lo enlazan a uno bien y que revestido de supuestos técnicos que nos querían convencer a todas que esas eran medidas apolíticas, cuando eran una medida de un hondo contenido político, ¿no? En democracia son los ciudadanos y las ciudadanas los que deben determinar el modelo de seguridad social que tenemos y desde luego no ningún estamento privado ni instancias no elegidas, ¿no?
Todos sabemos que el modelo de seguridad social y la forma de hacer frente a los problemas que tiene son de crecimiento económico, son políticas laborales, son políticas fiscales, son políticas, en definitiva, de redistribución de renta. Mi grupo ha defendido siempre, en el marco del Pacto de Toledo, que muchas de esas reformas no han servido para garantizar la sostenibilidad del sistema, al contrario, han servido para devaluar las pensiones y, por tanto, el desarrollo de una vida digna de las personas pensionistas, que las hemos tenido ahí mes tras mes, año tras año, reivindicando en la puerta del Congreso, ¿no? ¿Sabe lo que decía en mi pueblo, ministra? Que la astrología se había inventado para hacer ver a los economistas que no es una ciencia exacta la economía. Te digo esto a modo de broma porque creo que la función hace al órgano y que el Pacto de Toledo, como Pacto de Estado, no debe condicionar nunca el derecho que establece el artículo 50 de nuestra Constitución, que habla de garantizar las pensiones adecuadas, actualizadas, suficientes a los ciudadanos durante la tercera edad, ¿no? El Pacto de Toledo debe trabajar para el desarrollo de este derecho. La suficiencia no tiene a veces que ver con la tasa de reemplazo. Yo, cuando veo los números, por eso le digo lo de los economistas, yo vengo de letras, pero cuando veo los números, las pensiones tienen que garantizar el desarrollo de una vida digna. El desarrollo de una vida digna, por lo menos en el modelo de sociedad que nosotras defendemos, ¿no? En fin. Hemos hecho cosas, claro que hemos hecho cosas. Hemos actualizado las pensiones al IPC, y eso es importante, muy importante. Hay que impulsar la reducción de la brecha de género, se ha citado por algún compañero en anteriores intervenciones. Hay que revisar el sistema de cobertura de lagunas y determinar la base reguladora para evitar perjuicios de las personas con carreras profesionales irregulares y el complemento por maternidad también, para ser más equitativo y evitar la perpetuación de roles de género. Hay que desarrollar medidas, entre otras, para garantizar el aumento de los ingresos de forma estructural, usted lo ha citado, ¿no? Descargando a la Seguridad Social de los gastos que sean impropios, revisar las bonificaciones, claramente, y mantener aquellas que contribuyan de verdad a la inserción en el mercado laboral de los colectivos con especial vulnerabilidad. No sé cómo voy, Presidenta, pero bueno. En fase de descuento, muy bien. Dejaré entonces para los 3 minutos muchas cosas. Lo que quería decirle en definitiva es que queda mucho camino por recorrer, que nos encontrará de su lado, sin ninguna duda, para restaurar ese pilar esencial en el desarrollo del Estado social, que es el tema de la seguridad social y las pensiones. Y bueno, se ha citado por todos, yo creo que es unánime en todos los grupos de la Cámara el tema de esas largas carreras de cotización de personas pensionistas de 35, 40 años que siguen siendo penalizadas con el coeficiente reductor. Creo que hay que actuar de manera inmediata. Creo que hay colectivos a los que hay que tratar con referencia, es decir, si hay colectivos que pueden trabajar hasta los 70 años y colectivos que no. Y me hablo, por ejemplo, de los afectados por la polio, que durante un tiempo el gobierno de la dictadura suspendió las vacunas y han pagado la consecuencia muchas personas, miles de personas, que lo que están pidiendo es que realmente, bueno, se les exija la discapacidad que realmente tienen, pero que esa temporalidad se rebaje o se suspenda, ¿no? En la segunda intervención seguiremos diciéndole cuestiones que se nos han quedado, ministro. Muchas gracias.